Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Nuevamente me encuentro en nuestra plataforma para traer y compartir con ustedes un ejercicio más de Cadecismum versión 4. Y en el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de arranque de motor. En este caso, pues las condiciones de trabajo son las que nos plantea a continuación. Al pulsar marcha, o sea, un push button S1, el motor trifásico arranca. 10 segundos después realiza de forma automática la inversión de giro. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita acá, o lo que pretendemos hacer, es la inversión de giro de manera automática. Bueno, el segundo punto dice que vamos a señalizar los sentidos de giro del motor. El tercer punto dice que vamos a señalizar las fallas del motor. En este caso, cuando vamos a utilizar una señal luminosa y una señal sonora. Acá en nuestro software lo que vamos a tener, los elementos que vamos a estar utilizando van a ser los siguientes. Aquí lo vamos a encontrar a continuación. En este caso vamos a utilizar un magnetotérmico switch. En ese caso vamos a utilizar también un thermal relay, dos contactores, un motor trifásico, un push button switch normalmente cerrado y un push button switch normalmente abierto, una señal de piloto. En este caso van a ser dos señales. Aquí vamos a rectificar porque van a ser dos señales. Y también vamos a necesitar una señal intermitente para la falla y un buzzer, que es la señal sonora para la falla, y un temporizador, que son los elementos que nosotros previamente vamos a estar utilizando en nuestro sistema operativo. Entonces ahora venimos acá, vamos a iniciar haciendo fuerza. Para ello pues vamos a buscar nuestra alimentación. En este caso vamos a estar utilizando la alimentación para fuerza, y antes de que se me olvide, pues yo voy a dejar por acá pendiente las alimentaciones para ya el esquema de control cuando nos toque hacer ese diagrama. Entonces ahora nos venimos acá, vamos a buscar el magnetotérmico switch, y en este caso pues acá también vamos a encontrar nuestro guardamotor o relé térmico, y el magneto, aquí está, que no se me olvida. Vamos a estar utilizando más hacia acá, acá. Vamos a ir, así lo vamos a dejar. Bien, acá para hacer la inversión de giro vamos a necesitar dos contactores. Por ello vamos a ir al área, al icono, la galería en donde vamos a encontrar los contactores, y vamos a tener, como es inversión de giro, vamos a tener la necesidad de que vamos a necesitar dos contactores para realizar la inversión de giro, típica que nosotros yo creo y considero pues que ya la mayoría ya lo sabe hacer, ya lo puede hacer, y porque ya lo hemos practicado en varias ocasiones. Ahora venimos acá al icono en donde tenemos los motores, y en este caso pues vamos a utilizar el motor trifásico común que nosotros conocemos, que es este que está acá. Bien, aquí fuerza ya la tenemos. Vamos a iniciar, vamos a ir a galería en donde están las líneas de conexión, y vamos a realizar las conexiones que nosotros ya sabemos de la línea de nuestra alimentación a nuestro disyuntor con magnetotérmico switch. Después nos vamos a nuestro contactor, que es nuestro primer sentido de giro, y nos vamos a ir directo al relé térmico, y del de relé pues nos vamos al motor. Ahora vamos a hacer la inversión de giro, en el caso con el otro contactor que tenemos acá, que es el que hemos considerado para esta inversión de giro aquí. Y bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Yo lo voy a venir haciendo de esta manera. Entonces vamos a hacerlo aquí. Ya de hecho lo vamos haciendo. Yo trato de ir un poco ligero, pero no soy tan rápido con la máquina, y por ello pues quizás ustedes se aburran ahí, pero no, yo lo voy haciendo de esta manera porque siempre me han escrito algunos suscriptores que dicen que la videoclase la presento ya en el orden, ya cuando ya está finalizada, y que no lo ejecuto desde cero. Entonces lo voy a ir haciendo desde cero. Vamos a comenzar a nombrar acá. Bueno, primero vamos a hacer la conexión de la polaridad aquí a tierra. Bueno, aquí ya tenemos fuerza. Ahora nosotros vamos a comenzar a nombrar. En este caso nuestro disyuntor es un solo disyuntor, pues no necesito nombrarlo, pero si ustedes quieren lo pueden hacer ahí. En el caso de los contactores, como tengo dos contactores, el número 1 va a ser KM, lo vamos a dejar así.
y el siguiente, el de la inversión de giro, va a ser un KM1. Un guardamotor, como solo tenemos un motor, pues no hay ningún problema. Bien, entonces ahora iniciaremos con el esquema de control. Vamos a iniciar por acá. Por acá en cierto momento le dimos vuelta a los elementos y entonces ahora comenzamos utilizando o buscando los auxiliares que tenemos en fuerza. En este caso, los auxiliares del contactor KM, el KM1 y los auxiliares del relé térmico también. Entonces comenzamos con la protección, el guardamotor, buscando esos auxiliares. Esos auxiliares los vamos a encontrar acá. Lo venimos y yo utilizo siempre este doble porque acá me presenta la facilidad del contactor, el contacto o el auxiliar 95-96 que es cerrado y 97-98 que es abierto para simular la falla. Entonces ahora voy a buscar también el pulsador que voy a utilizar para el marcha y paro, que en este caso vamos a tener el pulsador cerrado para paro y el pulsador abierto para el encendido. Acá ahora vamos a buscar las bobinas, después vamos a buscar unos auxiliares ahí, pero ahorita vamos a ir a la galería de bobinas y señalizaciones y vamos a buscar, bueno, vamos a ocupar un temporizador que lo vamos a utilizar. Vamos a ocupar dos bobinas, de hecho ya voy a dejar una bobina aquí y la otra bobina por acá. También vamos a utilizar dos señales para simular o señalar lo que es el encendido de cada uno de los giros. Después vamos a utilizar señales intermitentes para la falla luminosa y una sonora, ¿verdad? Así de esa manera. Bueno, aquí lo tenemos por acá. Entonces aquí voy a poner la señal del relé, el KM. Entonces este va a ser KM. Lo vamos a dejar acá. La lámpara, esta va a ser la lámpara 1 color verde. Acá tenemos ahora el segundo giro. Este va a ser KM1 y lo va a indicar una señal, la lámpara H2. Lo vamos a dejar azul. Estos de los colores, ¿verdad? Debería ser color verde, pero vamos a ir poniendo ahí colores diferentes para que se vea diferente. Y aquí vamos a dejar en espera el timer, que ya vamos a explicar lo del timer y estas señales que indican la falla. Vamos a proceder a poner los auxiliares. En este caso necesitamos un auxiliar para retener, para el enclavamiento, lo vamos a poner acá. Y ahora vamos a comenzar a poner ciertos nombres. En este caso, pues este es el stop, porque es el que vamos a ocupar para el apagado. Acá tenemos el inicio del sistema, que es el encendido. Vamos a ponerlo como start. Y bueno, este auxiliar va a pertenecer a KM para que haga el enclavamiento, la retención eléctrica de KM. Este sería el KM1. Muy bien. Ahora el tiempo, ¿qué nos va a hacer el tiempo? Pues bueno, vamos a utilizar dos auxiliares del temporizador. En este caso vamos a buscar un auxiliar que sea conmutado para que me haga dos trabajos y vamos a hacerlo de esta manera. Entonces este va a ser uno y el otro va a ser uno que vamos a poner acá. Ambos van a pertenecer al timer 1. Ya vamos a explicar cómo es que va a hacer el trabajo el timer. De hecho vamos a nombrar el timer, que no lo hemos nombrado. Y bueno, vamos a comenzar a hacer las conexiones para ir viendo forma al esquema que estamos realizando, que es el esquema de fuerza. Entonces acá venimos hacia nuestro apagado, después venimos al pulsador de encendido y aquí venimos al auxiliar conmutado del timer. Y en el timer pues vamos a cerrar el circuito acá en neutro. Pero cabe señalar de que bueno, este timer vamos a usar esta bobina para que haga el cambio de sentido de giro. Entonces significa de que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Este también, al momento de el timer me va a hacer el trabajo de mandar a apagar una bobina y mandar a encender la otra bobina. Cuando se abra este contacto, se apaga esta bobina, se apaga el primer sentido de giro. Y al cerrarse en este otro sentido con el 58, pues entonces se va a encender la otra bobina y de esa manera él va a estar haciendo el trabajo de encendido y apagado. Y bien, vamos a hacer estas conexiones acá de las señalizaciones. Venimos hacia acá
para señalizar los dos sentidos de giro que tenemos acá. En el caso del timer, bueno, vamos a hacer la retención eléctrica, vamos a hacer la conexión de la retención eléctrica acá, vamos a hacer esta otra conexión hasta aquí desde ya. Bien, para realizar las primeras pruebas, pues vamos a conectar el timer. El timer lo vamos a conectar de esta manera. Vamos a dejar las fallas de último para hacer una previa simulación en este momento. Estoy revisando a ver si no tenemos ninguna situación ahí. Vamos a ver si en simulación no me da falla. Cerramos el disyuntor para que haya alimentación eléctrica hasta los contactores, los contactos principales de los KM. Y bueno, vamos a ver aquí. Entonces ahora venimos, pulsamos marcha, se enciende el primer sentido de giro con su lámpara. Pero lógicamente podríamos observar de que, claro, porque aquí se me olvidó poner la retención eléctrica acá. Así jamás me iba a funcionar. Bueno, ahora sí, me va a funcionar. No me percaté de esa simulación, ¿verdad? Por eso hay que ir haciendo previas simulaciones para ir haciendo algunos ajustes. Bien, habiendo hecho ese ajuste, aunque no nos hace falta todavía, no lo hemos terminado, vamos a realizar una previa simulación para ver si ya tenemos lo más importante, ¿verdad? Cerramos nuestro disyuntor y ahora vamos a hacer una pequeña demostración. Encendemos, como podemos ver, tenemos el primer sentido de giro, acá tenemos la primera lámpara. Después de que pasa el conteo de los 10 minutos, deberá apagarse y deberá KM y deberá encenderse KM1 a través de este cambio. A través de este cambio que está acá. Cuando eso ocurre, debemos este contacto que está acá nos ayuda a retener la retención de este otro sentido de giro, porque si esta retención se termina en el momento de que lo apagamos, el mismo timer se apaga. Entonces el timer manda a apagar el primer sentido de giro, se desactiva el enclavamiento, por eso tenemos que mandar a enclavar con el mismo timer. Entonces aquí creo que ya lo tenemos. Vamos ahora a simular las distintas fallas. Vamos a poner los controles más acá. Vamos a simular las fallas que no las hemos conectado. Entonces ahora venimos directo hacia en donde nosotros vamos a conectar los elementos que vamos a ocupar para la simulación de las fallas, que en este caso es una señal sonora y una señal luminosa. En este caso tenemos acá estas dos situaciones. Entonces vamos a ver los controles, los vamos a dibujar acá. Tenemos dos pulsadores nada más, ¿verdad? Un pulsador de paro, que en este caso es el stop, es de color rojo. Y también tenemos un pulsador de marcha que es de color verde y es el que nosotros hemos llamado como start. Acá vamos a cerrar la cajita para que ya tengamos los controles completos. Ahora allí bueno, ahora vamos a ver si simula la falla H1, H2, esta sería la H3 y bueno, el color vamos a ponerlo la señal luminosa que sea de color rojo. Entonces vamos a hacer una simulación ahora. Vamos a cerrar el disyuntor, venimos acá a nuestra caja de controles, pulsamos marcha y como podemos observar se ha encendido el primer sentido de giro. Va pasando un tiempo para que cuando termine ese tiempo haga el cambio al siguiente sentido de giro y como podemos observar ha funcionado correctamente. Ahora venimos y paramos el sistema. Vamos a hacer otra simulación. Encendemos, no ha pasado el tiempo para el sentido de giro, ¿verdad? Entonces simulamos una falla y como podemos ver el sistema se apaga. Automáticamente el sistema se debe apagar. Ahora vamos a simular, vamos a encender nuevamente, vamos a simular una falla cuando ya se haya encendido el siguiente sentido de giro, que es siempre que estemos haciendo las simulaciones debemos hacer distintas simulaciones en diferentes eventos para hacer las diferentes pruebas, todas las posibles fallas que se puedan dar en el sistema. Ahora aquí ya está encendido el otro sentido de giro, lo tenemos que simular acá una falla y como podemos ver se ha detenido el sistema. Bien, yo creo que acá está funcionando bien. Perdón, no cerré el disyuntor, ahora aquí. Y creo que nos está funcionando bien todo, ¿verdad? Ahí podemos ver el tiempo, como podemos ver va pasando el tiempo. Cuando pasa el tiempo se hace el cambio de giro acá y todo está correctamente.
detenemos el sistema. Bien, aquí está funcionando todo el esquema correctamente, entonces yo agradezco a todos aquellos que están siguiendo nuestros tutoriales en casa de una u otra manera, y hombre, agradezco que se hayan sumado a nuestra plataforma de YouTube y de una u otra manera pues nos estén apoyando. Aquí dejamos este ejercicio para que ustedes puedan ver allí si hay alguna situación que sea diferente a la que está planteando acá. Yo agradecería pues me lo hagan saber, yo con gusto pues si puedo ayudar, con gusto ayuda. Se despide usted del profesor Reiner, como siempre, deseando lo mejor. Tengan todos un buen día.